Ya estamos por empezar a recorrer los últimos kilómetros en este país. En el video anterior les mostramos toda la ruta desde las sierras que salimos de la Cordillera Blanca y nos vinimos hasta la zona de playas. Y ahora estamos súper al norte. Estamos más precisamente en una playa que se llama Lobitos. Es una playa muy chiquita, pero muy linda, muy tranquila. Es un pueblito que ahora les vamos a contar un poco más la historia. Y para entrar nos tuvieron que registrar en una planilla de ingreso. Hace varios días que estamos acá porque es muy tranquilo. Veníamos escapando un poco de las ciudades grandes y encontramos este lugar que fue un paraíso. Era todo lo que necesitábamos. Calma, tranquilidad, el mar ahí atrás. Así que estamos hace como 5 días acá. Más o menos, pero hoy la idea es arrancar ruta hacia el norte, hacia el lado de la ciudad de Máncora. Así que primero les vamos a mostrar Lobitos y luego vamos a hacer un poco de ruta. Acompáñennos. En este lugar estuvimos pasando todas estas noches. Tenemos el mar a muy pocos metros, de hecho lo escuchamos cuando dormimos. Y tenemos acá una playa hermosa. Acá tenemos varias construcciones abandonadas que no sabemos bien a quién pertenecieron. Lo que sí hicieron son murales sobre las construcciones que están bastante lindos. Y ahora vamos a ir para ese lado. Acá tenemos la playa Piscina de Lobitos. Es una playa muy linda y muy tranquila. Hay muchos surfers por esta zona de Perú. Y ahí tenemos una piscina que construyó el ejército. Ahora les vamos a mostrar lo que es. Esta piscina, si bien tiene parte construida por el humano, tiene otra parte que es roca que estaba acá. Tiene ingreso de agua del mar. Por lo general ingresa de este lado y sale allá en la punta. Ahora la marea está baja, así que también está bajo el nivel del agua en la piscina, pero es súper calma, súper cristalina, a diferencia de la playa que tiene olas, así que nada, es ideal para venir a pasar el día. No sé si se llega a apreciar, pero fíjense que ahí tenemos el mar con las olas. No es un mar igual con muchas olas. Como les conté antes, sí, igualmente hay gente que viene a hacer surf, a meterse. Hemos visto solamente hoy gente. Y bueno, acá tenemos la piscina. Ayer que estaba alta la marea, entraba el agua por ahí atrás, rompía contra la roca e ingresaba a la piscina y estaba lleno de gente. Hoy todavía es temprano, pero calculamos que después también se va a llenar. Pero miren lo transparente que es el agua, está más linda que la del mar. La verdad que es una belleza. Ahí arriba tenemos pelícanos, allá también vimos un montón. Y a pesar de lo linda que está el agua, todavía no nos hemos metido. No, estos días la verdad que hubo muchísimo viento fresco, así que no tuvimos la necesidad de venir a meternos al agua, sí los pies, pero no más que eso. Es que está muy ventoso, es demasiado. Es demasiado ventosa esta zona. Y durante la semana tuvimos prácticamente la playa para nosotros solos. Recién ayer que fue sábado hemos visto ya un poco más de movimiento y gente, pero es una playa muy tranquila. Y miren la vista que tenemos acá del otro lado de la roca, del muelle y la playa de Lobitos. También se ve un poco del pueblo. A esta playa está prohibido ingresar en vehículos, no se puede bajar a la arena. Y acá cuentan los carteles que es porque hay tortugas, acá anidan. Y bueno, si uno entra con vehículos puede destruir esos nidos. Y algo para destacar es que hay muchos basureros, la playa está bastante limpia. Por ahí arriba tenemos una escultura de un pelícano. La verdad que es una linda playa, además es súper segura y pasamos unos días hermosos acá. Sí, súper tranquilo, además muy poquita gente durante el día que vino así a la playa. Nosotros estacionamos lejos de la playa porque al ingresar nos dijeron que estaba prohibido estacionar sobre la arena en cualquier lugar y por las dudas nos quedamos lejos. Hay un restaurante también al lado nuestro que hay algunos chicos haciendo voluntarios para hacer tipo surf. También tienen unos caballos. Es un ambiente muy tranquilo. Y ahora vamos a ir para el centro de Lobitos a mostrarles un poco. Debe tener un par de cuadras, igual es chiquito. Es un pueblo muy chiquito. Ahora hay que ordenar todo para poder irnos. Primero hay que sacarnos la arena de los zapatos. Vamos a sacar
El toallón que se estaba secando al sol, todos los aislantes. Vamos a poner en contacto a Blanquita, esperemos que arranque. Bien, hay testigos, eso es bueno. Bien, un alivio. Un alivio, al menos el arreglo que le hicimos el otro día sigue funcionando y esperemos que siga así por mucho tiempo más. Y además de tener un ambiente tranquilo y lindas playas, Lobitos tiene muchísima historia. Por ejemplo, acá tenemos unas casonas antiguas que ahora están en ruinas, pero que son patrimonio de Perú. La historia de Lobitos se remonta a principios del 1900, cuando llegan acá capitales ingleses para poner una compañía de petróleo, empiezan a hacer los primeros pozos y descubren una gran reserva de este oro negro, así que empiezan a explotar la zona. Lobitos se empieza a formar como un balneario de estilo victoriano, donde no solamente estaba la compañía inglesa, sino que también había muchos trabajadores peruanos. Empiezan a construir sus casas, que son las que vemos hoy todas ya en ruinas. En ese momento también se crea acá en Lobitos un muelle para poder recibir materia prima y maquinaria. Además estaba el club inglés, donde los niños ingleses iban al colegio durante su primaria para luego ir a la secundaria de acá distrital. También ofrecía un servicio de iglesia porque no había iglesia anglicana en Lobitos, sí hay una iglesia católica que les vamos a mostrar en un ratito, pero bueno, les daba sobre todo servicios a los ingleses. Con el paso del tiempo fue cambiando de manos la compañía petrolera, pasó a estar en manos peruanas, pasó a estar en manos estadounidenses. Luego, como empezó la época de guerra de Perú con Ecuador, acá se asentó el ejército. Más tarde se decidió que la petrolera se estatizara, se nacionalizara y pasara a manos del Estado peruano, y se le concedió al ejército el uso y usufructo de todas las casonas. Tenemos entendido que es en esta época donde quedaron muchas desmanteladas y donde había una cierta tensión entre los pobladores y el ejército. Ahí tenemos el muelle. Pareciera que el muelle original era acá, que están los pilotes de madera. El de allá es todo de hormigón. Pero bueno, acá tenemos el muelle de Lobitos, muchas aves, tenemos también la playa. Hay campamentos como este que vemos acá, que dicen Surf Camp. La verdad que es una playa muy linda, con un ambiente muy hippie. La playa es paradisíaca. Y quería mostrarles, no sé si se llega a ver ahí, que hay una plataforma en el medio del mar. Son las plataformas de las petroleras. Está lleno y de hecho vimos hasta cigüeñas también extrayendo petróleo, así que se ve que la siguen utilizando esta zona para eso. Y acá tenemos algunas de las casas antiguas, de las pocas que quedaron de la época antigua de Lobitos. La mayoría están caídas, como se puede ver ahí el techo. Las pocas que están utilizadas son como esta de acá, que son refugios para surfers, surf house. Es una locura cómo quedaron las casas destruidas. Por ahí tenemos la antigua iglesia de Lobitos. Miren qué arquitectura diferente a otras iglesias. De este lado las casitas son de estilo antiguo, parecen ya habitadas, ven que hay restaurantes, están todas pintadas, mantenidas. Esa casona que vemos ahí es de principios del siglo XX también. Y es una construcción que a lo largo de su historia originalmente fue la casa del manager de la compañía petrolera. Cuando llegó el ejército pasó a ser la casa del general y hoy en día funciona como un hostel. Así que nos llama mucho la atención, nos hace reflexionar un poco cómo va evolucionando y cómo se van adaptando las construcciones a lo largo de la historia. Y van acompañando así los procesos de cambio de las ciudades, de los pueblos. Ahora que el gerente, el manager de la empresa se le hizo con buenas vistas, se las hizo con buenas vistas. Eligió un lugar ideal sobre un acantilado a orillas del mar. Miren lo que es la playa. Estamos ya yendo hacia la salida de Lobitos. Nos vamos a despedir del asfalto por
un ratito porque entre Lobitos y la ruta 1N es el camino de Ripio. Allá adelante tenemos la barrera de ingreso y salida del pueblo. Estamos nuevamente en la ruta 1N. Nos quedan ahora unos 40 kilómetros hasta nuestra próxima parada, que va a ser en Playa Los Órganos, otra de las playas que nos han recomendado de esta zona de Perú. Así que en media horita ya vamos a estar llegando. Después de un rato de ruta hemos llegado a Los Órganos, el lugar que les habíamos contado que estábamos viniendo. Ahí estacionamos a Blanquita, estamos en la playa. Encontramos el lugar ideal para pasar la noche, me parece. Estamos estacionados en la playa, tenemos a muy poquitos metros el mar, que es muy bonito además, lo tenemos muy cerca. Desde Blanquita se escuchan las olas. Y a pesar de que es domingo no hay tanta gente, está dentro de todo tranquilo. Y después de comer esperamos un ratito para salir a recorrer porque pega muy fuerte el sol acá. Y por acá tenemos la playa Los Órganos, que es enorme la verdad. ¿Vamos a probar el agua? Vamos a ver cómo está. Imagino que debe estar fría, pero bueno, vamos a dar una oportunidad. Está helada. Está fría, fría. Ay, sí, está fría. Tiene mucha arena revuelta, así que por eso se la ve un poco marrón de cerca, pero igual es lindo la verdad. Ahora estamos yendo como para el lado de Máncora, para el norte. Es bastante grande y amplia la playa. Por allá al fondo se ven otras casas, pero por ser domingo la verdad que nos llama la atención la poca cantidad de gente que hay. Salimos a recorrer un poco Los Órganos. La verdad que es muy chiquito y no es tan pintoresco. No, pensamos que tenía un centro más pintoresco, pero no lo encontramos. La playa sí, la playa es muy linda, pero bueno, la parte céntrica, capaz que porque estamos en temporada baja, estamos a mediados de diciembre. Tenemos entendido que todo arranca acá en enero, pero bueno, del lado de los veleros sí habíamos visto más restaurantes. Sí, había restaurantes abiertos, pasamos con Blanquita mientras buscábamos dónde estacionar y ahí sí, había más movimiento. Por ahí en la calle tenemos el destacamento de policía y en este lugar estamos estacionados, ahí está Blanquita. Acá tenemos el muelle de Punta Veleros. Por acá están todos los veleros que le dan nombre a esta playa. Acá hay mucha más gente, están los restaurantes abiertos con mesas y sombrillas. Y eso que estamos a 2 cuadras de Blanquita más o menos. Sí, pero para el otro lado no hay nadie y acá se concentran más personas. También acá te venden excursiones, podés hacer la banana que te tiran en el mar, podés alquilar moto de agua o te llevan también a nadar con las tortugas. Que eso vimos también que lo hacen en el Ñuro, que está acá cerquita. Pero antes de venir buscamos información y leímos algunas cosas que no nos cerraron mucho, no compartimos, así que preferimos no hacer.
Ya salió el matecito, pero se nubló todo. Volvimos a Blanquita para calentar el agua y esperábamos, bueno, el atardecer, pero se puso gris completamente el cielo. Es lo que tiene de lindo además el Pacífico, que se ven unos atardeceres increíbles. Pero hoy no creo que sea el día. Así que bueno, igual vamos a merendar con lindas vistas. Sí, ya estamos súper acomodados, la gente se está yendo de esta parte del estacionamiento, así que probablemente sea una noche tranquila. Ahora vamos a merendar y mañana vamos a seguir recorriendo las costas de Perú. Muy buenos días para todos. Hoy nos levantamos tempranito y nos vinimos hasta Máncora. Hicimos unos 13 kilómetros de ruta muy tranquilos. Aprovechamos también para hacer algunas compritas y llegamos al Caribe peruano. Estamos en la ciudad de Máncora. Nos vinimos al estacionamiento municipal que está justo en la playa. Increíble el lugar. Increíble. Y este lugar se lo conoce como el Caribe peruano porque dicen que tiene un agua color turquesa, medio verde azulado. Y en esta zona en general del norte la temperatura del agua es mayor a la del resto del país. Creo que leí que decía que estaban entre 24 y 26 grados, mientras que más al sur no sobrepasan los 23. Algo que me gusta del norte de Perú es que hemos podido estacionar en lugares lindos muy cerca de la playa. Hasta ahora encontramos siempre muy fácil acceso al mar, así que eso es un punto a favor. La verdad que sí, es algo que nos está gustando mucho y por más de que no somos muy amantes de la playa, la verdad que esta playa en particular está bastante linda. Tiene por allá restaurantes, tiene un lindo centro también. Por lo que vimos hoy cuando pasamos a la mañana es bastante grandecito. Lo estaban recién armando porque bueno, todavía no habían abierto los locales cuando llegamos. Igualmente ahora vamos a ir hacia el centro también. Y Máncora es un destino que se está haciendo muy popular entre viajeros no solo peruanos, sino también de todo el mundo. Que llegan a la ciudad, sobre todo para practicar deportes acuáticos como surf, buceo. Así que es una ciudad, una zona que está en auge. Es increíble la cantidad de restaurantes y todo que hay. Es súper turístico y eso que todavía estamos en temporada baja. Hay muchísimos puestos con artesanías, ropa de playa, venta de tours, a nadar con las tortugas, a ir a ver los manglares. Hasta vimos tickets internacionales hasta Ecuador en colectivo. Sí, porque estamos muy cerquita de la frontera. Estamos ya a muy poquitos kilómetros de dejar Perú. ¿Qué sentís al respecto? Un poco de nostalgia, un poco de ansiedad, porque también tengo ganas de conocer Ecuador. A mí la verdad que me gustó mucho Perú y le tengo mucha fe a Ecuador también. Ahora en un ratito ya vamos a hablar un poquito más de ese tema. Pero bueno, la verdad que el centro de Máncora es lindo, es una ciudad grande, así que se encuentra de todo. Ahora nos metimos como atrás de la feria artesanal, que hay un puentecito de madera y había un montón de iguanas, parece el parque de las iguanas. Sí, hay como una laguna que pareciera tener el agua un poco estancada. Y hay mucho también olor a pis, se ve que es el baño acá de la gente. Pero bueno, nos sorprendimos con las iguanas. Sí. Increíble la cantidad de iguanas. Están llenos, sobre todo la parte de arriba de los árboles, la parte de la copa. Están en ramas muy finitas además y son grandotas. Primera vez que vemos, ¿no? Creo que sí, la verdad es que no me acuerdo.
Y caminando hemos vuelto a la playa, está muy cerquita igual, a una cuadra del centro. En esta parte está así, cerquita, ya después la calle principal se abre un poco. Y vimos mucha decoración navideña porque falta una semana para Navidad. Seguramente ustedes cuando vean el video ya va a haber pasado como 15 días. Pero bueno, nosotros todavía estamos en Perú antes de Navidad. Tenemos que estar para fin de año ya fuera de Perú por cuestiones de permiso. Sí, así que seguramente este ya sea el último video acá en Perú, el último destino que disfrutemos. Y podríamos despedirnos metiéndonos al agua, ¿no? Debutando en el Océano Pacífico. ¿Qué opinás? No estoy tan segura. Ahora vamos a ver si nos metemos los dos o solo Martu. ¿Cómo está el agua, Belu? No está tan fría, la temperatura es agradable, no está caliente y es súper cristalina. Tiene muchos pedacitos de caracoles rotos, así que pincha un poquito, pero está linda. La verdad que el agua está hermosa. Ahora hay gente haciendo surf porque empezó a subir la marea, así que me voy a dar un chapuzón para probar el agua. Va a ir Martu solo para adentro, yo me voy a quedar con las cosas en la playa. La verdad que la temperatura del agua está ideal. Dice que hay muchas rocas. Se fue obviamente sin micrófono. Miren los pelícanos volando ahí atrás de Martu. Algunos vuelan muy al ras del agua. El mar adentro está hermoso, está muy calmo. Hay que meterse bastante para agarrar profundidad y está muy lleno de rocas abajo, así que hay que tener cuidado donde uno pisa. Pero se ven hasta los peces adentro. La verdad que el Caribe peruano me encantó. Pasamos la tarde en la playa sentados viendo el mar. Ahora ya está por atardecer. Hacía rato que no nos quedábamos así toda la tarde viendo el mar. Estuvo lindo. Estuvo lindo, además fuimos viendo cómo fue subiendo la marea de a poquito. En cualquier momento ya nos llega a nosotros, así que nos vamos a tener que correr. Además hay muchas aves, está lleno de pelícanos, de gaviotas. De hecho el mar trajo varios peces acá muertos, así que vinieron a comer por acá. Además ahora como está subiendo la marea cada vez hay más personas haciendo surf en el agua, así que bueno, también nos entretuvimos con eso. Tomamos unos mates y ahora ya queda poquito para que caiga el sol. Está hermosa la playa ahora. Muy buenos días, seguimos acá en la playa de Máncora. Ya hoy oficialmente creo que va a ser nuestro último día en Perú. Creemos la verdad que esta playa fue la mejor despedida que pudimos darle a este paso por Perú. Yo la verdad que estoy muy agradecido por todo lo que hemos podido conocer, recorrer, fue hermoso. Realmente es un país maravilloso, con una diversidad paisajística increíble. Tenemos un gran debe que es la selva amazónica, ya vamos a volver. Como todos saben, este viaje sigue hacia el norte. En cada país tenemos un tiempo limitado y nosotros elegimos recorrer lo que más nos llama la atención, lo que más nos gusta y lo que más se puede también. No siempre podemos recorrer todo, Perú es un país enorme, así que sería imposible. Pero bueno, nos vamos muy contentos con todo lo que hemos conocido y va a tocar el momento de empezar a recorrer un nuevo país. Pero eso lo van a ver en el video que viene. Hoy nos vamos a ir hasta la frontera, pero este video lo vamos a terminar acá. Vamos a terminar de ordenar todo en blanquita para poder cruzar a Ecuador. Así que si les gustaron nuestros videos por Perú, pueden acompañarnos también en Ecuador y en este viaje que sigue hacia Alaska. Suscríbanse al canal que es gratis, nos ayuda un montón a seguir creciendo. Si van a viajar al extranjero, recuerden siempre hacerlo con asistencia al viajero, la medicina afuera es muy cara. Y les recomendamos ASIS 365, que es la asistencia que usamos nosotros. Con nuestro código tienen un 5% de descuento. Tenemos otros descuentos también que los pueden ver en magic.ly/caminando el mundo. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta etapa de viaje por Perú y los esperamos en Ecuador.